de poder estar alabando al Señor aquí en su casa, con plena libertad, muy contentos. Y damos gracias al Señor, porque indudablemente Él nos ama y Él nos llama. Podríamos pasarnos toda la tarde escuchándolos a cada uno de ustedes, a Ismael, por ejemplo, a Daniela, a Walter. Pero vamos a tratar de hacer un resumen hasta donde podamos, y si es necesario, hermano Joel, usted invita a alguien que dé su punto de vista, porque en este momento vamos a escuchar los testimonios de lo que el Señor ha hecho, en nuestras vidas, y cómo el Señor nos ha llamado a todos. Nos ha llamado. Y es tan importante comprender que el Señor viene pronto, muy pronto, más pronto de lo que nosotros imaginamos, y por eso suceden las cosas. La pregunta de muchos, ¿qué está pasando en la organización? ¿Qué está pasando en el adventismo? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en todo el planeta? No es otra cosa nueva, sino que estamos en el fin del tiempo del fin, y el Señor está moviendo para que se establezca ya el grupo que le va a representar en el tiempo del fin. Apocalipsis 12:17. Y cuando yo veo testimonios como estos de aquí, de el siglo Miraflores, entiendo que Cristo viene pronto. Y aquí está con nosotros Joel Sánchez, ¿verdad? Estábamos en Lima en este mes de enero, y cuando él me llama por teléfono y me dice: pastor, ¿podría venir? Porque yo tuvimos un sueño nosotros, no pudo venir alguien, pero nos dijeron que usted venía. Y entonces yo le decía a Joel: sí voy, espérame unos 3 meses, yo voy. No, quiero que venga ahora, dice. Queremos que venga ahora. Y hermanos, movimos todo, y el Señor movió todo, y pudimos estar, ustedes recuerdan bien, un día solamente. Algo milagroso, Daniela. Y entonces quedamos de venir otra vez, y qué hermoso. Me acuerdo de algo muy importante, Ismael, cuando te bautizaste, que tu padre, el hermano Vicente, me ayudó. Las corrientes estaban fuertes en el río y podía llevarnos, y él me ayudó a bautizar, siendo de la corporación. Y qué hermoso que ahora él se ha bautizado en la verdad presente. Dios obra maravillas, hermana Hilda también. Si habláramos de Alfredo y todo lo que él era en la iglesia bautista, y que ahora el Señor lo ha llamado a la verdad presente este día. Qué maravilloso, qué maravilloso. Así que quiero, Joel, que nos ayudes más para acá, que nos digas en breve la historia, tu testimonio y el de ellos, cómo surgió este grupo de la verdad presente aquí en Olmos, aquí en Perú. Mis hermanos, un feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos sentimos muy felices de estar en la casa del Señor. Síguele. Bueno, nosotros no teníamos pensado salir de la organización para nada. Conozco el mensaje a los 13 años de edad, me bauticé en la organización. Por lo tanto, aunque hubo un tiempo que me alejé, sin embargo, siempre creí que es la iglesia de Dios y tenía que volver ahí en algún momento. Bueno, el tiempo transcurrió y el pastor distrital me visitó y estuvimos apoyándolo. Juntamente con el hermano Edwin Tello, por casi 2 años estuvimos apoyándolo en lo que llamaban ellos la obra misionera, ¿no? 2 años trabajando allí hasta que se dio la oportunidad de venir para acá, para el siglo Miraflores. Aquí había solamente unas paredes construidas, no pudimos congregar aquí, lo hicimos al frente del templo, en la tierra, adorábamos en la tierra. Recordamos el primer sábado que pasamos aquí. En ese primer sábado que pudimos convencer a nuestro hermano Walter para que se una a nosotros, tres hermanos. Ese viernes estuvimos prestando una carpa. Nuestro hermano Vicente nos prestó
su carpa para colocarla como techo por el sol, se hicieron unos agujeros para colocar unos palos y tender, e invitamos a algunos hermanos que estuvieron con nosotros. Trabajamos bien hasta ahí. El asunto fue cuando nosotros empezamos a congregarnos todas las noches. Empezamos a reunirnos todas las noches, lo hicimos en el hogar de nuestro hermano Walter, ahí empezamos. Entonces, el hermano Walter, como decía él en su testimonio, él nos miraba con sospecha, teniendo cuidado con el mensaje de qué íbamos a tratar, pero no tratábamos nada fuera de la Biblia y del espíritu de profecía. Y eso fue lo que el hermano Walter comprobó cuando empezamos a estudiar el libro de Daniel desde el capítulo 2, y él entendía que estábamos de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Cuando se tocó el tema de los jesuitas, porque el hermano Walter tenía un poco de, ¿cómo podría decirles?, fastidio con este tema de jesuitas, masonería y esas cosas, ya que había sido manoseado un poco ese tema, desinformado, ¿verdad? Desinformado, y el hermano un poco que cuando escuchaba eso, pues le causaba molestia porque no estaba de acuerdo. Pero sucede que la sierva del Señor en el conflicto de los siglos menciona todo un capítulo sobre los jesuitas, y el hermano Walter pudo leer al respecto y no nos contradijo, y ahí empezó. Y el hermano Walter invitaba inclusive a algunos hermanos de la organización que asistían ahí, el hermano Fidel, ¿verdad? Entonces empezamos así, hermanos, a reunirnos allí. Posteriormente pasamos a una casita allá en el centro que nos prestaron, un cuarto pequeño. Allí llegó el hermano Ismael, lo fuimos a visitar a su casa. No recuerdo qué día fue, pero fue una tarde que hablamos con él y lo invitamos para las reuniones, y él dijo que gustosamente iba a asistir, asistió con nosotros. Luego casualmente pasábamos por la casa de mi hermano Jorge Santamaría. Me conocía ya con la hermana Olinda de años, nos saludamos, hicimos una oración, no congregamos de inmediato, pero posteriormente ellos se unieron también, llegaron un sábado acá a visitarnos de sorpresa. Hasta ahí estábamos en la organización todavía. Correcto. Todo bien hasta ahí. El problema fue cuando nosotros ya no empezamos a seguir lo que la organización ordenaba, y no porque seamos unos rebeldes, porque en sí nosotros queríamos estar fieles al mensaje de Cristo, su palabra y el testimonio. Entonces nos propusimos cada uno de nosotros que fuera de eso no aceptaríamos. Por lo tanto, se venía la semana del Ministerio de la Mujer, tenían que colocarse una vestimenta especial, las hermanas, el saco de un color. Nosotros veíamos que esto era pérdida de tiempo y lo dejábamos pasar, y seguíamos estudiando, y las personas seguían agregándose, y hubo hasta bautismos, hasta que el pastor empezó a mirarnos con sospecha, ¿no? Que ya no seguíamos el cronograma de trabajo. El pastor de la organización nos llamó la atención amistosamente, entre comillas, ¿no? En su hogar nos dijo: no se apeguen mucho a los escritos de Elena White, porque si ustedes lo hacen van a encontrar errores en la iglesia y van a estar como un grupo por la selva que se hacían llamar los blanco y negro y algo así, ¿no? Entonces sí, nos puso ejemplos. Nosotros le dijimos: nosotros no queremos apartarnos, y no le estábamos mintiendo. Nosotros no queríamos apartarnos, queríamos seguir en la organización, en la iglesia adventista. Nosotros decíamos la iglesia adventista, pero empezamos a sentir un poco su rechazo de parte de él. Ya no tenía mucha comunión con nosotros, nos empezaban a ver como un grupo extraño. Pero nosotros seguimos estudiando. Lo que no nos agradaba era que cada que estábamos estudiando las profecías bíblicas, teníamos que cambiar de tema cuando él llegaba, o terminarlo el tema rápidamente. Entonces, de forma personal les comunicaba a los hermanos: esto no puede seguir así, porque estamos mintiendo, entonces no podemos seguir de esta manera. Hasta que se dio la oportunidad, vimos el testimonio del pastor Villarreal, ¿se acuerdan? En la casa de nuestra hermana Olinda una tarde. Vimos el testimonio allí, los hermanos estudiamos algunos temas que el pastor también daba, nos empezamos a capacitar,
hasta que finalmente decidimos un sábado de tarde, después de tanta controversia y persecución de parte del pastor distrital, que ya no viene al caso dar tanto detalle, ¿verdad? No nos alcanzaría el tiempo, pero decidimos nosotros decidimos por fin presentar nuestra carta de renuncia a la organización, mas nunca al mensaje adventista. Amén. Y fue así, juntamente con mi hermano Ismael, Edwin, Walter, quien les habla, nos reunimos en mi centro de trabajo y ahí entre todos redactamos la carta de renuncia. Y les leímos eso a nuestros hermanos que estudiaban con nosotros, nuestra decisión, y los hermanos aceptaron y firmaron esa carta. Fue de esa manera como nosotros renunciamos a la organización. Y repito, nunca nos hemos apartado del mensaje adventista histórico, ¿verdad? No de la nueva organización adventista como se está manejando. De pronto, los mismos hermanos de la congregación de nosotros se empezaron a preguntar, ¿pero y quién va a bautizar las almas? Recuerdan ustedes que les comuniqué una tarde. Hablamos acerca del etíope y Felipe, ¿verdad? Felipe fue enviado desde Samaria para bautizar solo al etíope, y entonces llegábamos a la conclusión: el Señor enviará a su siervo para bautizar las almas, hermanos. Tengan ánimo, tengan fe, el Señor va a enviar a alguien para bautizar. Y eso nos animó un poco, pero algunos de nuestros hermanos desanimaban y decían: ¿cuándo habrá bautismos? Esto no se ve seguro, es como saltar al vacío. Así estuvimos, nos comunicamos con el pastor Hugo Gambetta y hablamos de traer un pastor de Estados Unidos. No se dio por el tiempo de las lluvias, ¿recuerdan ustedes, hermanos? Esa fecha se truncó porque llovió en Olmos tremendamente, y fue un sábado aquí, ya nosotros congregando siempre, no desanimando, pero no había bautismo. Y la organización decía: ¿quién va a bautizar allá? Walter va a bautizar, Edwin va a bautizar, ¿quién va a bautizar a ustedes? No tienen pastor para bautizar, ellos muy pronto van a regresar acá, ese grupo va a desaparecer si no hay nadie quien bautice. Pero siempre nosotros estábamos estudiando, ¿cierto? Siempre estábamos ahí firmes, hasta que un sábado, de forma personal tuve un sueño, les conté a ustedes aquí en la mañana, que veíamos este lugar con muchas personas extrañas, y en el sueño estaba el pastor Nelson Villarreal. Recuerdo que usted le dije, el pastor que contó su testimonio que ustedes vieron en la tarde. Sí, dijeron ustedes, él lo veía en el sueño que bautizaba las almas, hacía el bautismo. Y por esos días el pastor Villarreal llega al Perú, a Lima, y entonces me enteré de eso. Entonces esta es la señal. Recuerdo que iba para mi centro de trabajos y lo tenía al pastor Nelson allí en mis contactos, pero no lo molestaba porque decía: pues debe estar ocupado el pastor y por algo concreto hay que escribirle nada más. Y esa mañana dije: no, ha llegado la hora de escribirle, porque si no se va, y ya cuándo esto. Y fue así, pastor, como usted separó tiempo en su agenda y pudo bautizar aquí las almas. Qué bendición. Es algo maravilloso, porque yo estaba pensando en un viaje, iba para Arequipa, conferencias, y teníamos la agenda que tenemos es cerrada, y entonces no había tiempo. Cuando me dices: pastor, queremos que venga porque tuvimos un sueño y que ya lo comentamos, y usted es el que estaba bautizando, yo dije: pues qué bonito, qué interesante, voy en 3 meses. Pero él me dijo: no, pastor, necesitamos que venga ahora. Y entonces yo me preocupé y me puse a orar y le dije: Señor, si es tu voluntad, yo voy a ir. Si queremos que venga a ordenar ancianos, queremos que venga a bautizar, queremos que venga a presentar niños, el día que pueda, nosotros hacemos cargo de usted. Fui al aeropuerto, empecé a hacer las gestiones de los cambios, hice un cambio, pero había que hacer 3 cambios para poder dejar libre el domingo, estar aquí y viajar a México, y de ahí viajar a otro país que tenía 2 días solamente. Entonces me puse a orar y el cambio se hizo a medias estando en Lima.
Yo viajé hasta Arequipa, llegando allí, antes de ir me dijeron, llegando allí termine de hacer el cambio. Estaba cerrada la oficina. La oficina de Avianca estaba cerrada, donde había que hacer ese cambio. Hice uno sin saber que no podía hacer el otro allá entonces iba a perder todo. Me puse a orar y entonces fui a otra oficina donde me habían dicho que no había y resulta que fui y había. En la otra oficina, Dios lo hizo, hermanos. Fui de la campaña en Matarani, allá Arequipa, saliendo del agua del mar donde bautizamos. Solamente me cambié, me subí a la combi allá a la orilla del mar y viajé directamente hasta Arequipa para poder llegar al aeropuerto. Y entonces viajar y llegar a Lima, dormir en el aeropuerto, dormimos ahí en un piso, no había más tiempo para poder llegar aquí. Fue un poquito complicado, pero fue bendecido porque tenía que salir a las 5 de la mañana, yo llegué a las 11 de la noche y no fui a ningún hotel, son caros y no sabía ni a dónde, así que me quedé en el aeropuerto. Y nosotros, me acuerdo algo muy interesante que es para gloria de Dios, pero se batalla, se sufre un poco. No había piso donde ubicarse, estábamos peleando el piso de tantas gentes que estaban ahí también. Y entonces yo me puse a descansar en la puerta de una entrada sin saber que no se debía poner uno allí. Y yo estaba muy tranquilo ahí sentado en el piso. Y me viene un policía y me dice, no puede estar aquí. Y yo había dejado un lugar allá y dije, estaba escogiendo un mejor lugar. Así que tuve que esperar un rato más para que hubiera un espacio. Pero no importa. Yo me acuerdo que no dormimos. Llegamos muy temprano. Me dicen ellos, usted pastor, duérmase. Luego platicamos y viajamos todo ese recorrido desde Chiclayo hasta acá. Llegamos aquí, ya estaban las hermanas trabajando en la cocina, predicamos, hicimos el voto, fuimos al río, bautizamos, venimos, hicimos otro tema y regresamos todavía. Visitamos a la familia Juárez. Hermanos, fue una hazaña extraordinaria. Un día vine, solamente un día, y el Señor proveyó vuelos y acomodos de viajes. No cabe duda que el Señor obra y es maravilloso. Y pues nos sentimos contentos porque sabemos que somos hermanos, estamos en la verdad presente. Y después de ese tiempo habíamos dicho que teníamos que venir para una conferencia y estamos concluyendo, gracias al Señor. Hemos estado en el radio, hemos estado platicando con la hermana Zabaleta del radio y que está contenta. Y saben, ella quiere que todos los temas que tengo se pasen en ese radio, en el radio de frecuencia popular, y a él va a bajar los temas porque le gustaron los mensajes de la verdad presente. Hermanos, Dios dirige su obra. Cristo viene muy pronto y pues hay muchas cosas que tienen que decirse. No sé si hay algo más que agregar. No, nos gustaría escuchar su testimonio, pastor, cómo el Señor lo llamó a usted a esta hora. Bueno, ya ahora sí me dejó aquí Joel. Bueno, ya algunos lo vieron por internet, ¿verdad? Y por YouTube, que en cada país donde vamos nos piden que demos nuestro testimonio y es para gloria del Señor. Hermanos, la obra así como aquí ha crecido y ha avanzado con ustedes, hermanitas, hoy, por ejemplo, el Señor hizo un milagro más con el hermano Vicente. ¿Cuántos años en la organización, hermano? Casi 15 años. 15 años. Anciano de la iglesia, líder de la iglesia, de la corporación, pero ahora, esta semana, el Señor tocó su corazón. Y este día, no tiene mucho tiempo, fue bautizado juntamente con la hermana Hilda y Alfredo, que también son milagros que el Señor está haciendo. Esta obra es de Dios, hermanos. Esta obra es del Señor. Y no hay que dejarla, pase lo que pase. Hermanos, yo nací en un hogar adventista, en un hogar de pastores. Crecí de lugar en lugar. Quizá por eso no extraño estar viajando. Yo nunca he vivido de más de 3 años en un solo lugar. Siempre he estado, porque a los pastores los cambian.
Yo no veo a los familiares, porque la familia pastoral siempre se está moviendo. Y sin embargo fui muy feliz, porque desde niño aprendí profecía por mi papá. Nuestros padres siempre nos decían que Cristo venía pronto. Y recuerdo yo un matinal que se llama Maranata, Cristo viene, de 1974. Yo tenía apenas 8 años. Y cada día que leí el matinal en familia, porque hacíamos los cultos, yo sentía que Cristo venía pronto. Y yo veía que cada día que se acercaba, estábamos en mayo, y leíamos junio, y leíamos septiembre, leíamos noviembre. Yo decía que el último día del matinal Cristo venía. Así lo sentía. Dije, ya va a venir Jesús, y todo lo que dice el matinal está muy importante, es muy bonito. Así crecimos con mi papá, que era pastor más de 40 años, trabajó en la obra en México, y fuimos 8 hermanos, 9 hermanos, de los cuales sobrevivimos 7. Ninguno es pastor, solamente yo soy el pastor, porque recuerdo que los roles de mi padre conmigo, como yo era el más pequeño, me llevaba a las reuniones de laicos, me llevaba a los congresos, me llevaba a todo. Yo asistía a funerales con él, yo iba a las bodas con él, porque sabía que daban comida, ¿verdad? Y me iba a muchos lugares. Y eso me fue formando, hermanos, de tal manera que a los 10, 11 años yo quería predicar. A los 12 años di mi primera campaña evangelística con un amiguito. Y me acuerdo que ganamos un alma. y entonces me fui enrolando, me enlisté en el club de laicos. No había ningún niño en el club de laicos, pero a mí me gustaba y a mí no me importaba que no hubiera nadie. Yo era feliz en la obra. Y entonces de repente me surge la idea, el Señor me llama al ministerio desde que yo era niño. Yo quería ser pastor. Y resulta que yo quería ser pastor, pero ya. No quería yo estudiar tanto. Y surge un curso de ministerio después de la secundaria, 2 años. Y yo dije, me voy. Pero no me aceptaron por ser menor de edad. Mi papá me dijo, estás muy chico todavía, ¿cómo te vas a ir? Y no me aceptaron. Yo ya quería ser pastor a los 13, 14 años. ¿Sí? Ya. Pero no se pudo. Así que tuvimos que esperar, me fui a estudiar a la Ciudad de México, luego pues orando, colportando para poder llegar a la Universidad de Montemorelos, y me fui a la Universidad de Montemorelos a estudiar allá. Algo muy bonito, hermanos, cuando yo ingresé a la Facultad de Teología, yo hice un compromiso con Dios. Yo voy a vivir lo que debo predicar. Y entonces inmediatamente yo hice un compromiso con Dios. Antes de irme a la universidad, yo me convertí a la Reforma Pro Salud. Desde entonces yo dije, si vamos a predicar lo que vamos a predicar, que sea lo correcto. Y así que yo tengo 29 años, casi 30 años de tener la Reforma Pro Salud, de ser vegetariano. Y nos sentimos tranquilos, bien, ya no tenemos ningún problema, ¿sí? Ningún problema. Iniciando los estudios, recuerdo yo que empezamos a estudiar profecía con los pastores, y en ese tiempo llegó el pastor Esteban Bor, llegó el pastor Gambetta a la universidad, y eran unas personalidades y nos daban seminarios a nosotros, y entonces todo se fue fortaleciendo, No sé si alguien me pueda, se me acabó la batería aquí, pero ya no hay conexiones ahí, por si lo pueden conectar, por favor, porque necesito hacer algo ahí. Ahí está mi cable blanco, este es el que está ahí, este es mi cable. Sí, ahí donde puedas conectarlo. Entonces, ¿saben una cosa? Y lo puedo conectar aquí mismo, creo yo, en la computadora. Sí, aquí mismo. Entonces, ¿saben? Cuando yo llegué a la universidad y escuché los temas de profecía de los pastores ya mencionados que conocemos bien nosotros, gracias. Y entonces, ¿saben? Yo dije, este es el mensaje. Y empezamos a ver cosas interesantes que sucedían en la universidad, cosas que no estaban bien.
Y los mismos pastores, por ejemplo, el pastor Samuel Núñez, el pastor, que son eran los profesores de nosotros allá, Samuel Núñez, un gran profesor, el pastor Armando Juárez, no sé si ustedes han oído hablar de él, con lágrimas en los ojos, él nos decía toda la crisis que ya estaba viendo, toda la crisis que ya estaba viendo. Y el pastor Félix Cortés en una ocasión, porque fue mi profesor también, en una ocasión nos juntó a los alumnos a platicar de corazón a corazón. Y nos dijo también de la crisis que ya estaba sucediendo. Y que él estaba sorprendido de cómo los líderes estaban cambiando. Y entonces le decíamos al pastor Félix Cortés, los alumnos, ¿qué va a pasar, pastor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ve la situación? ¿Y saben qué nos decía el pastor Félix Cortés? Ustedes harán el cambio, nos decían. Ustedes harán el cambio. O sea, ellos se lavaban las manos. El pastor Armando Juárez, con lágrimas en los ojos, porque él es muy sentimental, nos decía, he estado en muchas juntas, pero no siento la presencia de Dios allí. El pastor Samuel Núñez, a quien le decíamos el profeta llorón, porque también era muy sentimental al ver la apostasía en la organización, él nos decía tantas cosas como en los tiempos de Ezequiel, como en los tiempos de Jeremías. El pastor Samuel Núñez, quiero decirles, cosa que no he dicho en otros testimonios, llegó el punto de que ya no asistía a las juntas donde tenían que ser convocados los profesores porque ya no estaba de acuerdo con ellos. Sin embargo, allí trabajaba. Y así platicamos con muchos, gente de experiencia, y aún así nos fuimos a trabajar porque nosotros no entendíamos todavía las cosas cómo podían superarse y cómo iban a pasar, de qué manera se iba a desencadenar todo lo que el Señor está haciendo ahora. Y llegamos al distrito, a Coatzacoalcos, Veracruz, a Isla Veracruz, a Rodríguez Clara, Veracruz, México, y entonces nosotros empezamos a enseñar lo que aprendimos en la verdad. Y empezamos a enseñar la profecía, y empezamos a enseñar el orden, y empezamos a hablar de la música correcta. Y entonces me empecé a dar cuenta que una cosa es lo que nos enseñan y otra cosa es lo que vive la asociación, la corporación. Había cosas que ya no iban de acuerdo, y me pasó lo de Lutero. Porque yo veía las revistas adventistas ya infiltradas y no las entregaba. Yo no las entregaba para no dañar más la mentalidad de los fieles. Y muchas veces, hermanos, yo platicaba de corazón a corazón con la iglesia, pero con la administración no se podía platicar. Un pastor batalla porque le sirve a la iglesia, pero también tiene que servirle al jefe. Y había que definir a quién servir, a Dios o a los hombres. Y hermanos, pasaron muchos años. Yo siempre traté de hacer lo correcto. No sé por qué me aguantaron tanto, porque cada cosa que yo no veía en orden, yo la decía. No les gritaba, no era grosero, pero la decía, pertenecía a las juntas. 15 años de las asociaciones de ambos campos donde estuve. Pertenecía a la Junta de la Unión y me enteré de muchas cosas que son muy penosas y que sucedían allí, adentro. Los manejos del dinero, los presupuestos, los dineros de ellos, los dineros de los paseos de ellos, los dineros de los perfumes de ellos, el dinero de cosas inventadas, la forma de cómo ellos manejaban la burocracia y el organigrama para poder tener las juntas cuadrienales donde se nombran a los presidentes, donde es ineludible, ellos ganan aunque el pueblo no quiera. Porque no permiten llevar más delegados de las iglesias grandes, va uno o dos. De las iglesias pequeñas, ellos llevan a cuanta gente quieran con tal de tener votos. Eso es político. Yo me empecé a dar cuenta de eso y dije, esto no me agrada, esto no me gusta. No está bien así, no hay orden. Y siempre usaban el nombre de Dios. Sin embargo, Dios ya no estaba allí. Ya no estaba allí. Y allí seguimos y luchando, hermanos, para tratar de hacer lo mejor y lo correcto allá adentro. Recuerdo, en resumen,
que estábamos en desacuerdo con muchas cosas, no solamente una, muchas cosas, pero no se podía avanzar ahí, hermanos. No era fácil, porque el sistema todo lo estaba controlando. Y cuando yo llegué allí, había una tabla de todos los 40 distritos y cada uno tenía su número de diezmos y número de almas, y todos los meses nos evaluaban cuánto diezmo, cuánta ofrenda y cuántos candidatos al bautismo. Y era una competencia. Los que menos llevaban estaban hasta abajo, y entonces se sentían mal y los hacían quedar en ridículo. Las ventas, ¿cuántas revistas vendiste? ¿Cuántas lecciones de escuela sabática vendiste? ¿Cuánto material de niño? Una presión tan grande. Eso entonces se acabó. No hay ministerio, hermanos. Son promotores de una empresa los pastores. El pastor no tiene tiempo para visitación. El pastor sí tiene tiempo para persecución. Para perseguir sí hay tiempo, pero para visitar ya no hay tiempo. Entonces, ¿saben una cosa? El Señor me fue preparando, porque yo no entendía todavía que había que salir, aunque las cosas no estaban bien. Pasaron algunos años y yo seguí trabajando, y trabajé, gracias a Dios, en lo mejor que pude. Y hasta que llegamos a Chiapas, a Tecpatán, un lugar donde casi todos son adventistas, y empezaron ellos a solicitar predicadores. Todo Tecpatán, que son alrededor, en ese tiempo manejaba 24 congregaciones, 24 iglesias, en un distrito que yo los atendía. Era muy desgastante, porque había templos enormes de casi 800 miembros. Todos son adventistas en ese lugar, casi todos. Y entonces ellos me decían: queremos campaña evangelística, pero no queremos que venga nadie de la asociación. No queremos que venga un pastor grande, pero de otro lugar. No queremos de asociación. Y la asociación entonces le molestaba eso, porque los menospreciaban a ellos. Y una ocasión ellos pidieron al pastor Hugo Gambetta para que fuese evangelista. Yo les dije: bueno, vamos a consultarlo, porque sabemos que él está condicionado, porque habla fuerte. En ese tiempo todavía estaba él en la organización, en la Unión del Lago, en Chicago, ahí se encontraba él. Hablamos con él, aceptó venir, y entonces le dijimos al presidente de la asociación, la iglesia toda, y le hicieron una carta: están pidiendo que venga este predicador. Bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué dice la unión. Y cuando llegó la solicitud de la unión, no fue aceptada, y empezó una tensión entre la iglesia y la unión. Llevó varios meses. A mí me hicieron a un lado para que no me fueran a perjudicar, y al final de cuentas salí perjudicado. Pero Dios sabe por qué permite las cosas. Y entonces la unión echó muchas mentiras. En ese tiempo era el pastor David Javier Pérez, presidente, que ahora está trabajando en Gema Editores. Y estaba el pastor Villanay Vázquez. También echaron mentira a la iglesia. Miren, dirigentes mentirosos dirigían la iglesia. Todo lo contrario de lo que habían hablado con el pastor Gambetta, le dijeron a la iglesia. Puras mentiras, puras calumnias. Y la iglesia se quedó defraudada. Pero la siguieron controlando a la iglesia. No pudo llegar el pastor Hugo Gambetta, y entonces dijeron: pídanos otro predicador, el que quieran, pero menos él. Y entonces los hermanos en ese tiempo, yo conocía al pastor Carlos Tereso Salomé. Le dije: ahí está el pastor Salomé, también está trabajando en tal iglesia en Estados Unidos. Y lo pidieron a él. Y saben, el pastor Salomé vino a dar la conferencia y casi fue como el pastor Gambetta, el mismo nivel. ¿Sí? Y bien, la iglesia quedó convencida y contenta, pero quedó marcada la iglesia y su pastor por haber solicitado al pastor Hugo Gambetta. Me cambian a San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, México. Empieza a sonar que había una radio allá que quería iniciar un hermano y había que calmarlo. Estuvimos ahí buen tiempo. Me cambian a la ciudad principal del estado de la provincia de Chiapas, México. Y entonces había un detalle en un hermano.
y en unos hermanos que estaban en contra de la asociación, y que la oración era de rodillas y otras cosas, y que en contra del diezmo. Y entonces el presidente en ese tiempo era el pastor Isaías Espinosa, que ahora es presidente de la Unión del Sureste, allá en Mérida, Yucatán, México. Y entonces él nos habló al anciano de la iglesia y a mí: por favor, empiecen a perseguir a tal hermano, porque puede dañar a la iglesia. Y hermanos, lamentablemente empezamos a hacer el trabajo. No queríamos nosotros hacer eso, pero nos hostigaron. Hasta que el mismo presidente citó y convocó a la junta y me pidió que yo dirigiera. Y en medio de jaloneos, tensiones, hermanos, se desfraternizó un hermano. La iglesia lo hizo, pero yo dirigí. Y entonces el hermano se fue. Ahora el hermano Vicente es mi amigo y todos estamos juntos porque estamos afuera. Sin embargo, eso lastimó a la iglesia, lastimó a la familia y me afectó a mí también. Porque uno hace lo que le dicen, lamentablemente, no la convicción ni los principios que están en la Escritura. Pasó ese tiempo. Me cambian a otro lugar donde ya había un problema, porque los hermanos del templo central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, también estaban invitando al pastor Gambetta a un teatro. Y entonces a mí me cambian, como ya había hecho el trabajo de ellos y había obedecido que persiguiera. Ellos pensaron que yo haría lo mismo, perseguiría también a los que estaban trayendo al pastor Gambetta. Eso fueron 2 años después. Y cuando llegamos allí, empezamos a hacer nuestro trabajo y empezamos a escuchar que iban a traer al pastor Gambetta a un teatro. Y al final lo trajeron. El presidente, al saber que venía el pastor Gambetta y no podía detenerlo, el presidente y el secretario, Neptalí Álvarez se llaman, e Isaías Espinosa, ellos se fueron de vacaciones el día que llegó el pastor Gambetta para no enfrentarlo. Y entonces agarraron al departamental, el pastor Lara, el pastor Rodolfo Lara, que es un secretario de campo ahora en Tabasco, me dice. Le dijeron: vete con el pastor de la central y investiga dónde están hospedados aquellos que vinieron y que los que les están dando hospedaje a ese Gambetta, decían, y bórrenlos, disciplínenlos. Váyanse al teatro esta noche donde están y chequen quiénes están, tomen fotos y tomen nombres para disciplinarlos. Y el pastor Lara no quiso ir. Y entonces, si él no fue, menos yo, porque nos estaban invitando a perseguir a los hermanos. El pastor Gambetta hizo la campaña con mucho éxito. Hubo muchísimos intereses y almas, hasta bautismos. Pero quedó el problema. El pastor de la central, su servidor, tenía que borrar a más de 250 hermanos. Bórralos. Y los hermanos no habían apostatado, no se habían ido de la iglesia, no habían dejado de diezmar, eran fieles y asistían, y aún así había que borrarlos. Es una actitud de inquisición, como Roma, de enojo, de envidia, de celos, porque el pastor Gambetta llenaba el teatro y ellos no tenían campañas así. Y resulta entonces, hermanos, que yo no lo hice, les desobedecí, porque yo sabía que eso iba a lastimar la iglesia. Desde entonces me empezaron a tildar de gambetista, porque no quise hacerlo. Y me acusaron y me levantaron varios falsos de discos que repartían. No lo hice, yo no lo hice. Pero yo me fijaba en la verdad que se predicaba. En eso sí, no en él, en la verdad que se predicaba. Y hermanos, resulta algo muy importante. Como yo no quise borrarlos, entonces empezaron a perseguirme a mí. Estábamos haciendo un buen trabajo en esa congregación, pero de repente llegó el cambio y los hermanos ya sabían: pastor, lo van a cambiar. ¿Y sí?
Llegó el secretario de la asociación y dijo: el pastor se va de misionero a una iglesia allá en la montaña, ahí mismo en la ciudad, pero allá lejos. Y desde allá lejos, hermanos, trajeron a otro pastor para que sí borrara a los que yo no quise borrar. Ese pastor no pudo. Trajeron a otro. Y el otro pastor, Saúl Hernández Esteban, de Tecpatán también, él sí cayó inocentemente en la trampa de los dirigentes. Y por quedar bien con ellos, empezó a perseguir, y borró más de 250 personas. Las cortó. Y entonces él se sintió como que había quedado bien con los hombres, pero quedó bien mal con Dios. Para ese tiempo, queridos hermanos, ya yo tenía ciertos problemas en casa con la mamá de mis hijas. Había cosas que ya estaban sucediendo. Y parece que todo se juntó. De tal manera que la asociación empezó a perseguirme de cerca, más de cerca. Intervino mis redes sociales, intervino mi celular. Por eso ustedes ven que en el Face yo me llamo Daniel Camino, porque cuando tenía mi nombre, ellos estaban adentro, investigando con quién hablaba, con quién me comunicaba, qué hacía. Y de mi celular, hermanos, mi celular, me llegaban mensajes raros, extraños, y al final supe que ellos sabían con quién me comunicaba, pero no tenía nada que esconder. Y un día enteramos por algunos familiares, entre los familiares de mis hijas, de que la esposa del presidente, David Celis, que era el presidente de campo en ese momento, que fracasó, por cierto, salió mal allí de ese campo. La esposa le dijo: andan tras tu esposo. Si tú lo entregas, si tú declaras lo que él hace, te amparamos a ti, te damos trabajo y pagamos la beca de tus hijas en la universidad. Y cayó en la trampa la mujer porque ya estaba mal. Así que la situación se puso bien complicada, bien difícil. Hasta que un día nos llaman a la familia y dicen todas las mentiras sin pruebas de lo que decían de mí. Que apoyaba a los grupos disidentes. Me acusaban de adulterio, me acusaban de acoso, me acusaban de intento de violación. ¿De qué no me acusaban? Sin ninguna prueba. Sin ninguna prueba. Y entonces yo sí llevé testigos de lo que ellos decían y no quisieron escucharlos. No quisieron escucharlos. En ese tiempo que estábamos allí en la asociación, en 15 minutos se acabó todo. Trabajo, hogar, matrimonio. 15 minutos, porque en ese momento la mamá de las hijas pide el divorcio allí. En ese momento lo pide. Y en ese momento nos quedamos desamparados totalmente, pero a ella la amparan. Toda la carrera de mis hijas se los pagaron ellos. Los compraron. Y entonces yo me puse a orar y le dije al Señor: ¿qué voy a hacer? Ya me están atacando, me están calumniando, no quieren estudiar el caso, no quieren hacer investigaciones. Estoy en tus manos. Recibí la carta de despido a las 4:30 de la tarde de un viernes, cuando yo tenía que concluir una campaña evangelística en un lugar, y al siguiente día empezaba otra conferencia evangelística, y me dijeron: hasta aquí, no tienes derecho a pararte en ningún templo. Así que cuando yo ya no fui al templo, ni siquiera para despedirme de los hermanos, fue una explosión esa decisión. Y empezaron a hacer boletines por todos lados para que nadie me recibiera. Nadie me recibiera. Y resulta, hermanos, que yo era todavía miembro de esa iglesia. Era miembro de la iglesia.
Y un día me habla el anciano, porque yo ya estaba fuera de allí. Y hermanos, tuve que esconderme por las acusaciones que me hacían y estuve yo de lugar en lugar, de finca en finca. Porque la acusación era grave. Y aunque no fuera cierta, podía ir a la cárcel. Y entonces me dijo el abogado, escóndase, no dé la cara hasta que hagamos el proceso de investigación. Y gracias al Señor, llevó 2 meses ese proceso y quedé libre. Porque no había ninguna prueba. Y con el divorcio quedó la liberación porque la mujer declaró que no había nada que perseguir. Gracias a Dios. Y entonces yo me abrí a la predicación y empecé a ir de aquí para allá. Pero no me habían borrado. Y un día la asociación llega a la congregación de donde yo era miembro y empezó a echar mentiras y mentiras y se convocó. La propuesta de borramiento en la junta directiva pasó al pleno y me dijeron, pero hay que avisarle a él que esté presente porque lo vamos a borrar. Y me avisaron y yo fui. Y así un poco el doble de este tamaño del templo, vine, saludé a los hermanos, me senté hasta adelante para la junta de desfraternización de su servidor en acusaciones que quería escuchar porque yo no sabía ni de qué me acusaban. Y los pastores que llegaron, era el secretario y los departamentales, eran dos pastores, amigos míos, llegaron a borrarme. Y cuando exponían cada punto en relación a mi acusación, la iglesia no quiso borrarme. No aceptó, discutió, pero al fin se hizo el voto secreto para ver si sí o no. Y hermanos, de 70 personas que habían allí, solamente 6 votos a favor de borrarme y 64 votos de que no me borraran. Y no me borraron porque la iglesia me defendió, porque yo no había cometido ningún ilícito. Se fueron enojados. Dijeron que iba yo a estar bajo vigilancia. Yo llegaba ahí a la congregación y me sentaba en la escuela sabática y ahí participaba. Todavía. Pero me iba a predicar en algunos lugares también. Y saben, llegó el momento que ellos se cansaron. Se cansaron. Y un día ya no me avisaron cuándo me iban a borrar. Solamente me dijeron, ya está usted borrado. Y pregunté a la secretaria, y bueno, ¿y cuál fue la razón del borramiento? Pues no nos dijeron nada, pastor. Solamente nos dijeron que votáramos por fe. Así que a mí me borraron por fe. ¿Se imaginan ustedes? Hermano, porque no tenían nada de qué acusar. Y hermanos, a veces uno no entiende cómo el Señor, ¿saben una cosa? Nos quita lo que nos estorba para el bien de su causa. ¿Es cierto? Ya no hay familia, ya no hay organización, ya no hay matrimonio, se acabó, pero el Señor me dejó libre para predicar el Evangelio. Amén. Y he estado muy contento, hermanos. No sé si ustedes me vean triste. Dios sabe lo que conviene a sus hijos, aunque aparentemente no lo entendamos en el momento. Y hermanos, yo nunca había imaginado viajar a 18 países para predicar el Evangelio y varias veces. Venir aquí a Olmos, por ejemplo, y ver cómo el Señor a través de sueños nos llama. Hermanos, el Señor es maravilloso. Él llama a sus hijos y nos quita lo que nos estorba. Una vez le dije yo a mi hija, todavía estando en la organización, recuerdo esa parte, ya veíamos cosas que no estaban bien y tenía yo la intención de que fuéramos al campo. Y le dije, ¿sabes una cosa, hija? Le dije yo, mira, terminas tu carrera. Y ya estaba apenas empezando la prepa. Terminas tu carrera y en 4 años nos vamos al campo. ¿Qué te parece? Hacemos un ministerio. No me dijo nada ella, ni sí ni no. Pero ¿saben una cosa? El año en que le dije, terminas la carrera y en 4 años salimos y nos vamos solos, no se cumplió. Ese año yo salí de la organización. No es cuando nosotros digamos, es cuando el Señor nos indique la salida. Y hermanos, estamos contentos de saber que aunque pocos grupos, aunque los grupos tienen poca feligresía, pocos en distintos lugares, somos bastantes en el mundo, amén.
Usted va a Canadá, a Toronto, a Edmonton. Ustedes vayan a Estados Unidos, son miles de grupos que hay en el habla inglesa, bastantes de que hablan inglés. Vayan a Australia, Alemania hace congresos de la verdad presente. España tiene grupos, Sudáfrica, África, todos lados está la verdad presente, hermanos. Cristo viene pronto. Y para esta hora hemos sido llamados. No ha sido fácil. Aquí no hay salario. Tampoco cobramos. Vivimos por fe. Vivimos por fe. Y el Señor nos sostiene de alguna manera. Porque este es el ministerio igual. Tiene que ser sostenido. ¿Sí? Vivimos por fe, hermanos. Yo cuando salí de ahí salí sin salario. No me pagaron mi liquidación de 20 años. No me la pagaron. Gané el caso ante las autoridades porque se fue a autoridades. Y al día de hoy llevo 6 años y no me han cubierto mi pensión, mis recursos. No. Pero he vivido, hermanos, he comido. Tengo donde estar con ustedes y yo no tengo una casa. Donde yo llego, ahí es mi casa. Cuando yo salí de la organización, por tener tantas deudas, carros y una casa nueva, salí sin dinero. Los hermanos me prestaban ropa porque no tenía yo. Pensé que regresaba y no tenía yo nada. Pero tengo todo en Cristo, amén. Es maravilloso, hermanos. El evangelio es una riqueza y es una felicidad. Trabajar para el Señor. Y es cierto que hay muchos problemas en los grupos y a veces no se les entiende. ¿Por qué? Porque han perdido el principal objetivo y la cabeza, que es Cristo. No han comprendido que la iglesia nadie es dueño, Cristo es la cabeza y todos somos miembros y debemos estar unidos y en armonía. Cada quien quiere meter su idea. Y es cierto, hay muchos problemas en grupos, pero ¿saben una cosa? No en todos. No en la mayoría, gracias a Dios. Yo he entendido y conozco, hermanos, por eso hablo con ustedes y les digo, cuidado con acá, cuidado allá, cuidado con esta idea. Porque ya caminamos un poquito, 6 años. En esto ya sabemos de qué se trata, conocemos muchos lugares y predicadores, buenos y malos. Y estamos para servir a la iglesia del Señor. Y yo respeto a la iglesia. Esta congregación no tiene organización, pero es una congregación que camina ordenada con el orden divino. Amén. ¿Sí? Yo no estoy investigando aquí cosas, yo vine a proclamar la verdad y ayudarles a ustedes. ¿Sí? No vine a muchas cosas que muchos predicadores están saqueando a las iglesias. ¿Cuánta gente está robando diciendo que tiene proyectos y son mentira? Que tiene centros de avanzada y son mentira. ¿Cuántos toman fotos y luego van a ciertas partes de Estados Unidos para solicitar recursos y es mentira? Hemos encontrado mucho en el camino. Y por eso no sigamos a nadie, sigamos a Cristo Jesús. Sigamos a Cristo Jesús. Los grandes predicadores que conocemos, el pastor David Gay, el pastor Walter Bay, el pastor Barchilot, el pastor Gambetta y todos los predicadores, si de alguna manera nos orientaron en algún momento, pero no los seguimos a ellos. Seguimos a Cristo Jesús. Los hombres fallan, tienen defectos. No debemos condenarlos porque ante Dios cada quien dará cuentas. No pierda tiempo ni se entretenga en chismes, dimes y diretes de ellos. Póngase a estudiar y cumpla su misión como iglesia. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Sí. Yo tengo un ministerio personal. No estoy unido a ningún ministerio establecido. Soy un pastor laico que me dedico a servir a la iglesia, a lo que hicimos hoy, toda la semana, a predicar el evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. No investigarnos unos a otros. Y no acusarnos unos a otros. Y no a saquear la iglesia. Hay lobos rapaces aún en los grupos. Y por eso la gente se desanima y ya no quiere salir. Pero yo les digo a los que todavía están en la corporación, deben salir. Reúnase en su casa. No siga a nadie. Haga lo correcto conforme a la Biblia y el espíritu de profecía. Esa es su iglesia. Amén. Esa es su iglesia. Y no todo es malo, hermanos. Nosotros no venimos a dividir y gracias al Señor nunca hemos dividido ninguna congregación. La verdad no divide, une. Amén. Por eso cuidado a quien escucha. A veces suele ser que el predicador habla muy bonito en YouTube y la gente se emociona.
¡Wow! Y ya empiezan a escucharlo sin saber que al rato le va a decir una mentira o le va a dar una estrategia. Cuidado, tenemos que conocer a los predicadores, por sus frutos los conoceréis, de buen testimonio y sin ideas erróneas. ¿Cuántos empiezan a hablar? Y lo voy a decir aquí, hermanos, están fanatizados contra el Espíritu Santo. Es un fanatismo, fanatizados con las fiestas, Yeshua, Hamashiach, y empiezan a decir 1000 cosas que Elena G. de White no dijo. A la ley y al testimonio. Y entonces todas esas cosas confunden a la iglesia. Tenemos que ser un sí o no, tener carácter y principios. Ningún viento de doctrina debe movernos. Ya tenemos la doctrina básica, la verdad presente. Nuestra plataforma de verdad son los 7 pilares de la fe adventista. La purificación del santuario, el mensaje de los 3 ángeles, los mandamientos de Dios y la justificación por la fe, el templo de Dios en el cielo, el santuario, la ley de Dios, el santo sábado y la no inmortalidad del alma. Esta es nuestra plataforma. No inventemos cosas nuevas ni luces nuevas. Amén. Amén. Si tienen preguntas o dudas, díganlo, hermanos, porque están pasando muchas cosas tristes. Por ejemplo, en Chile, congregaciones enteras de la corporación adventista se están separando, pero de 200 miembros, de 300 miembros, se están separando. Y usted podría decir, ¡ah, qué bueno! ¡No, qué malo! ¿Saben por qué? Porque se están separando por no aceptar al Espíritu Santo. En otros, en Estados Unidos, se están separando porque hay que volver a las fiestas, dicen. Por otros lados, se están volviendo a las líneas davidianas, que aparte de Elena G. de White hay otra profeta. Otros se están separando por el sábado lunar porque dicen que el sábado cae cualquier día. Hermanos, Satanás está haciendo trizas a muchos inocentes e incautos que no están estudiando ni son espirituales. La iglesia, su cabeza es Cristo y su doctrina, la sana doctrina, es la verdad presente. La profecía es progresiva, es gradual, es dinámica. No todos lo sabremos sino hasta en el momento que el Señor vea que la madurez del tiempo. Amén. Y algunos andan discutiendo con el pasado, que son preteristas, y acusan a los que van al futuro y futuristas. Olvídense de eso. Y algunos están con la profecía del 25-20 y que están enajenados. Hace 30 años eso fue un conflicto. Satanás lo sacó otra vez. Satanás lo está sacando otra vez. Hermanos, mucho cuidado. No pierdan la concentración, no pierdan la consagración y no pierdan la misión ni la visión de la iglesia. Esta iglesia la va a dirigir el Señor. Que no haya divisiones en su iglesia, que no haya nuevas luces. Ya tenemos suficiente luz, solamente hay que saber caminar en la luz que el Señor nos da. ¿Va a haber nueva luz? Sí, va a haber nueva luz. ¿A quién se le dará la nueva luz? A la iglesia que esté caminando en la luz. Amén. Amén. Cristo viene pronto. Y estamos en una turbulencia en este momento. No tenemos que apegarnos a nadie, a ningún hombre, a nadie. Tenemos que fijarnos a Cristo Jesús y a su verdad, a la ley y al testimonio. Y hermanos, así hemos estado. Hemos visto muchas cosas en el camino que pueden desanimarnos, que pueden desalentarnos, pero ¿saben una cosa? La iglesia sería perseguida. La iglesia predicaría en medio de persecución y de hostigación. Pero la iglesia en Cristo será más que vencedora. Amén. Y aquí estamos, hermanos, seguimos trabajando, tenemos una agenda llena, estamos trabajando bastante y estamos bautizando, estamos haciendo todas las ceremonias, estamos ordenando ancianos, porque aquí, aunque un pastor no haya, el anciano ordenado puede bautizar consagrado. Si Felipe era diácono y hacía el oficio de pastor y de evangelista, así que un anciano puede oficiar. Yo ya le dije a los ancianos que nombramos aquí, en alguna emergencia y caso especial, ellos pueden ungir enfermos, pueden presentar niños y bautizar también y casar, hacer casamientos. La obra empezó con laicos y terminará con laicos. Los pastores seremos pocos, no seremos muchos. Cristo es el que va a dirigir la iglesia. Amén. Amén. Hermanos, así ha sido nuestra vida en resumen.
Pero estamos en paz con el Señor y estamos felices porque nos ha dado mucha satisfacción en el camino. Nos ha dado tanto gozo el ver cuántas almas escuchan la voz de Dios. Y cada vez que llega un país, ahora hace poco estuvimos en Panamá, otro grupito se separó y fuimos a ayudarlo. Igual nos pasó en otra ocasión. Y estuvimos en Chile, en Vilcún, también otro grupito se separó. ¿Saben? Es el tiempo de salir de las organizaciones. No tengan miedo. A aquellos que nos escuchan, no tengan miedo. Dios guía a su iglesia, ya no con un sistema que se corrompió y que apostató y que es más ecuménico que otra cosa. El Señor nos dice: salid de ella, pueblo mío. Cristo viene pronto y desea que hagamos lo correcto delante de Él. ¿Saben? Al final del tiempo, ¿qué va a pasar? Dice la sierva del Señor en el libro Primeros Escritos, que el pueblo de Dios será, la iglesia del Señor será poco conocido, será un pueblo escaso, oscuro, ¿sí? Pero fiel al Señor, pero fiel totalmente al Señor. Hermanos, ¿alguna pregunta aquí? Preguntas que tengan. Aprovechen este momento antes de que entremos al tema. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Háganlo con toda confianza, hermanos. Con toda confianza. Hagan la pregunta. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna pregunta doctrinal, de profecía? Para que luego no estén dudando o estén preocupados o batallando. No, muy bien, qué bueno. Todo, se sabe todo, ¿no? Estemos firmes y fieles al deber que el Señor nos ha llamado. Cristo nuestro Señor viene muy pronto. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Dios sabe por qué permite las crisis en la vida, para que su obra avance. Así le pasó a Saulo de Tarso. No sabía que estaba haciendo mal hasta que el Señor lo llamó en medio de su crisis para ser parte y para ser apóstol de los gentiles. Así nos ha llamado el Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Estamos felices de servirle al Señor. Amén. Cristo viene pronto. Vamos a cantar un himno. No sé si nos ayude por ahí alguien. Cantamos un himno y entramos al tema. Hermanos, nos colocamos de pie. Vamos a alabar el nombre del Señor. Cantamos el himno 413, habla Señor a mi alma. Habla, Señor, a mi alma, abre tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar su ley. no tengas más temor.
sea tu nombre, Señor nuestro Dios. Gracias te damos reverentemente en esta hora, Señor, por la bondad de mirarnos como tu pueblo y darnos tus verdades. Amén. Señor, pedimos tu Santo Espíritu para que no permita que lo que hemos recibido hoy el enemigo pueda arrebatarlo de nuestras mentes y corazones. Bendice, Señor, a esta congregación, a Amén. tu pueblo. Unge los labios de tu siervo, nuestro pastor Villarreal. Dales palabras de vida eterna para nosotros, Señor. Quédate en esta hora con nosotros, te rogamos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Gracias, hermano Joel. Vamos a estudiar la palabra del Señor ahora y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo número 15. La palabra del Señor en el verso número 12, Apocalipsis 16:12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Verso número 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en formas de rana, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra en todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, nosotros estamos entrando a la parte final de la batalla del conflicto aquí en la tierra. Apocalipsis 12:17 nos indica que el dragón se llenaría de ira ¿contra quién? Contra la mujer. Pero se iría a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto de su descendencia. Y parte del proyecto de destrucción, una de las cosas más importantes para destruir, ¿saben cuál es? El espiritismo moderno. El espiritismo moderno, y será movido algo muy importante de los pilares. El séptimo pilar sería movido. ¿Cuál es el séptimo pilar? ¿Se acuerdan? Gracias Ismael, la no inmortalidad del alma. Sin embargo, muchos serían engañados, porque Satanás es tan astuto, dice la palabra del Señor en Tesalonicenses, que aún en este momento, ¿saben cómo se está presentando Satanás? Como ángel de luz. Y vamos a hablar acerca de esto, pero por eso hace un momento hablábamos acerca de las doctrinas de demonios, hermanos, que son parecidas a una verdad, pero que son totalmente ajenas. Y no queremos allí reincidir en eso, porque algunos se lastiman y se ofenden porque dicen porque han abrazado nueva luz, que dice el libro Eventos del Tiempo Final en sus primeras páginas, que no es nueva luz, sino las chispas de su propio orgullo. Porque al encontrar esa aparente nueva luz, ¿saben qué hacen? Dividen la iglesia, y si no creen como ellos, hacen sus grupos aparte. La verdad está siendo perseguida. Satanás antes perseguía a los grupos desde afuera, pero ahora los está persiguiendo, infiltrándose, metiendo nueva luz a los grupos y los está dividiendo.
Y hay grupos, quiero decirles esto, hay grupos hasta de WhatsApp, donde son grupos independientes supuestamente de la verdad presente, pero son más ecuménicos que el ecumenismo. Porque hay grupos donde están aceptando allí a los davidianos, aceptan ahí a los mesiánicos, aceptan allí a los de la verdad eterna, aceptan ahí a los reformistas, aceptan allí también a los de las fiestas, aceptan allí a todo mundo. Está peor que el ecumenismo. Entonces la gente queda confundida. ¿En qué creemos? Satanás está trabajando fuertemente y está haciendo trizas a los inocentes e incautos. Porque mucha gente al oír la verdad le gustó, se convirtió a ella, pero quiere más. Todo es gradual y en su momento y con sabiduría, para evitar ser engañados. Ya en otra ocasión damos otro tema que tiene que ver también con la luz negra del tiempo del fin, donde hablamos específicamente acerca de eso. Pero hermanos, estamos en el fin del tiempo del fin. Satanás va a invadir todo espacio del pensamiento con tal de engañarnos. Y el peligro, ¿saben quién es? Nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Porque mucha gente se está autoengañando, creyendo en algo que es así. Y está moviendo a la gente que no estudia y la está moviendo. Nadie se mueva por carta ni por nada. Aun si un ángel viniera, la verdad no se mueve. Amén. Entonces, estudiemos esto acerca de cómo el espiritismo, hermanos, está trabajando en este momento. Sí. Las doctrinas tenemos que cuidarlas. Nuestra doctrina básica no se mezcla con nada. Olvídense de Yeshua HaMashiach. ¿Cuándo Elena G. de Juan menciona eso? Del sábado lunar que cae en lunes y en domingo. De las fiestas que hay que celebrar. No, hermanos. Del Espíritu Santo, que si es una persona, que si no es una persona, que si es de Cristo, que si es de Dios. ¿Dónde nos dicen que tenemos que discutir eso? Eso no es verdad presente. Satanás está entreteniendo a las gentes y el mensaje del tercer ángel está estancado. Y la gente no se da cuenta, está discutiendo que quiere tener la razón y que esto así es. 25-20, el preterismo, los pioneros. Tenemos el mensaje para ahora, que es el mensaje del tercer ángel. Este es el mensaje que hay que dar y es el último. Pero bueno, nada más son consejos. Nadie puede mover a nadie, pero oramos para que el Señor bendiga a muchos líderes y grupos y no sigan siendo engañados. Satanás se está levantando como el ave fénix del tiempo del fin. El ave fénix era el dios de los fenicios, que surge ¿de dónde? De las profundidades de la tierra, como inmortal. Y esto es el espiritismo. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas, dice el conflicto de los siglos 545. Y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, reviste un disfraz cristiano. Se niegan a Cristo tan descaradamente como antes, pero Satanás ha cegado tanto al pueblo que no discierne el engaño. Testimonios, tomo 1 de la iglesia. Satanás se presenta a los pobres engañando a los mortales mediante espíritus modernos. El mundo sabe muy poco todavía de la influencia corruptora del espiritismo. Se levantó el telón y se me reveló gran parte de su obra. ¿Qué cosa? Devastadora. El 85% de la religión en este momento en el planeta está siendo conducida por el espiritismo moderno, incluyendo el adventismo corporativo. La línea de demarcación entre los que profesan ser cristianos es apenas imperceptible. Los miembros de la iglesia aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, trayéndolos a todos a las filas. ¿De qué cosa? Del espiritismo, conflicto de los siglos 575. Ahora,
identificar los avances del espiritismo moderno a través de la conciencia espiritual. Continúa la muerte, ya no existe, dicen ellos. A menudo se produce a través de la meditación frecuente y se basa menos en la intervención divina de una deidad religiosa o figura, más a nivel personal de la espiritualidad. Esto es el espiritismo. Y si tienen preguntas, háganlas, no se queden con dudas. Una de las explicaciones más simples de la conciencia espiritual es comprensión de la propia espiritualidad y como una persona puede llegar a conocer lo divino o sagrado dentro de sí mismo, así puede ser sagrada, dicen ellos. Así puede ser sagrada. Nacer de nuevo significa que debemos cambiar de una autoimagen negativa a positiva, de la inferioridad a la autoestima. El espiritismo y la búsqueda de la verdad de espiritualidad. ¿Qué propósito tiene la vida? Dicen ellos. ¿Por qué sufrimos? ¿Y qué nos sucede cuando morimos? Un número considerable de personas sinceras busca las respuestas a esta y otras cuestiones precisas en las sesiones parecidas en las sesiones del espiritismo, donde consultan a un medium con la esperanza de comunicarse con los espíritus de los difuntos. A esta práctica se le llama, ¿qué cosa? Espiritismo. Se calcula, por ejemplo, en Brasil hay más de 4 millones de espiritistas en Brasil. El libro de los espíritus, editado en 1857. Otras 2 obras son el libro de los médiuns y el evangelio según el espiritismo. El espiritismo se ha vinculado a prácticas religiosas como el vudú, la brujería, la magia y el satanismo. No obstante, los seguidores de las enseñanzas de Allan Kardec sostienen que sus creencias son distintas. Sus publicaciones suelen citar de la Biblia y llaman a Jesús guía, modelo para toda la humanidad. Hasta usan a Cristo. Dicen que las enseñanzas de Cristo son la expresión más pura de la ley de Dios. Para Allan Kardec, los escritos espiritistas eran la tercera revelación de la ley de Dios a la humanidad, ya que las 2 primeras habían sido enseñadas de Moisés y de las de Jesús. El espiritismo atrae a muchas gentes porque hace hincapié en el amor al prójimo y a las obras de caridad. Según una creencia espiritista, sin caridad no hay salvación. ¿Les gustan las buenas obras? Vean a los jesuitas, ¿les gustan las buenas obras? Vean al Vaticano, no se cansa de hacer buenas obras para poder dar una imagen de bondad, aunque por dentro son diablos. Muchos de los que practican el espiritismo realizan obras sociales, son patrocinadores de hospitales, escuelas y otras instituciones. Una actividad encomiable. Los practicantes del espiritismo explican que en el momento de la muerte el alma, es decir, el espíritu encarnado, deja el cuerpo igual que la mariposa sale del capullo. Consultar a los medium no la satisface de verdad. De hecho, tal costumbre se condena de forma categórica en Deuteronomio 18, 10 al 13. No consultarás con muertos. ¿Está claro eso? Pero hoy el espiritismo se ha cristianizado, de tal manera que mucha gente vive engañada y piensa que eso es cristianismo y que es correcto. Imagínense, el Papa Francisco es un gran espiritista, recibe al medium espiritista Divaldo Franco y hacen espiritismo juntos. Hoy las congregaciones evangélicas protestantes se dedican a hacer sesiones en público de espiritismo. Sanamientos, señales, prodigios son los 3 espíritus en formas de ranas. También te habrás dado cuenta de que la mayoría de estas declaraciones vienen de iglesias muy populares y de rápido crecimiento. Hasta algunos adventistas están estudiando los conceptos de crecimiento de las mega iglesias, que son centros espiritistas, como los cultos y templos paganos de los griegos, de los romanos, de los persas. Aún en el adventismo se encuentra mucho acerca del espiritismo. Miren, el Papa Francisco, reunido con todas las denominaciones
todas otras religiones, incluyendo ¿a quién? Adventistas del séptimo día. La música se ha usado mucho en muchas denominaciones como el movimiento carismático para controlar las masas y con mensajes subliminales. También se ha infiltrado entre la organización adventista y los pastores han permitido los ritmos sensuales paganos para controlar a los jóvenes. Lo que decíamos en la mañana, 40 madrugadas. El espiritismo de las 40 madrugadas no es otra cosa que los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, jesuita. Y el adventismo practicando todo, y los pastores son los que lo están enseñando el espiritismo. Hay espiritismo en el adventismo. Ritual para quemar las hojas de peticiones al espíritu, esoterismo y espiritualidad. Todo lo que pasa en los centros espiritistas donde se queman las peticiones, también pasa en el adventismo. ¿Se acuerdan ustedes que quemaban oraciones? ¿Se acuerdan? Pasaban aquí, la gente quemaba sus peticiones y eso se hace en los centros espiritistas. Qué terrible, hermanos. Miren, esta es una sesión espiritista, esta es una sesión espiritista y esta es una sesión adventista. Sí. Sí, no te adelantes, por favor, Edwin. Vamos hacia allá paso a paso. Paso a paso, vamos hacia allá. Centro espiritista donde se están usando velas que representan a las almas, a las ánimas que están en el cielo, en el infierno, en el purgatorio. Ahí está lo que decías, Edwin. Todo esto es espiritista. Pero esto es de los conquistadores. Esto es adventista, lleno de velas también. Y todas las insignias y los colores y los triángulos son también del ocultismo. Miren, masónico, ¿de dónde salimos, hermanos? Por eso no debemos de quejarnos que nos sacaron, que nos borraron, que nos maltrataron, que nos echaron. Dios nos estaba llamando a la plataforma de la verdad y salir de toda la basura que está destruyendo la fe de muchos. Imagínense ustedes todos estos eventos masónicos, nada cristianos, no bíblicos, tampoco del espíritu de profecía. Y la gente está feliz ahí, entretenida. La gente está contenta ahí, muy entretenida, hermanos. Y que no que se iban a hacer campamentos y se llenan de competencia, los camporíes, los congresoríes y todo eso es pura depravación, promiscuidad y paganismo. Hasta bailan en sábado. ¿Qué más podemos ver? Imagínense ustedes ahora promoviendo el adventismo también a través de un librito. No me acuerdo cómo se llama, que era El Camino a Cristo. Le ponen otro nombre y le ponen el paraguas que representa el movimiento gay. Aquí está el libro, y esto es adventista, promoviendo simuladamente el movimiento gay. Ahí está, movimiento gay, y esto es adventista. ¿Se dan cuenta? ¿Quién le copió a quién? Tal parece que es muy inocente, pero hay un movimiento ya atrás, y la organización está infiltrada. Por esa razón, cuando decimos salgan de allí, no es un juego, hermanos, tampoco es una iniciativa personal, no es una opinión, es una verdad que están corriendo peligro los que están adentro. ¿Me explico? ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Sobre qué, perdón? Ahorita llegamos a eso. También, Edwin siempre se me quiere adelantar, ¿verdad? Calma, calma. Hermanos, la ordenación de las mujeres, el ungimiento de damas, pastoras en varias partes del adventismo ya. No hay pastoras, no hay sacerdotisas en el santuario terrenal, en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y en la iglesia primitiva. No hay apóstolas, no hay sacerdotisas, así que tampoco hay pastoras. No hay.
La única sacerdotisa fue Jezabel, pero fue sacerdotisa del culto de Baal. De Baal, sí. De ahí no hubo otra. No hay. Eso es satánico. ¿Sabían ustedes que eso viene del movimiento del satanismo? Yo tengo un tema sobre eso. ¿Saben una cosa? ¿Quién fue el que empezó a hacer que se condecorara a la mujer? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que empezó a levantar el culto a través de las mujeres? ¿Saben quién? Satanás. Porque él engañó a Eva. Y entonces empezó a trabajar con las mujeres para destruir el sacerdocio de Jesucristo, hombre. Y todo el mundo evangélico tiene pastoras. Es parte del ecumenismo, viene del movimiento feminista y viene del satanismo también. No debe haber pastoras. El liderazgo de una mujer se respeta. Puede ser maestra, puede cantar, puede coordinar, puede ser instructora, pero no puede ser pastora. Sin embargo, miren cómo han engañado a los adventistas corporativos. En 2015, en el Congreso de la Conferencia General en Dallas, Texas, se dijo no a la ordenación de la mujer. ¿Se acuerdan? Se dijo no a la ordenación de la mujer. Y mintieron, porque están ordenando más y más mujeres cada día. Esta iglesia adventista le impusieron a una mujer de pastora y esto fue lo que quedó. ¿Qué les parece? Se destruye la fe, la moral y el sacerdocio de Cristo Jesús. En la vasta extensión de los eventos del tiempo del fin, que tendrá lugar antes de que Jesús venga, el espiritismo y la santidad del domingo jugarán un papel importante. Contribuirá a la decadencia espiritual de las iglesias populares. Incluso, aunque esas iglesias parezcan alcanzar un reavivamiento, Elena G. de White describe el último engaño en estas palabras: conflicto de los siglos. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras que aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Espiritismo, inmortalidad del alma y domingo van de la mano. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Conflicto de los siglos 574. Satanás empezó su rebelión en el cielo con el claro propósito de eliminar la ley de Dios. Este fue uno de los primeros problemas que causó a él y la tercera parte de los ángeles ser echados. Y ahora tengan mucho cuidado. Si Satanás engañó a ángeles, ¿qué no podrá hacer con los seres humanos? Si Satanás engañó a los ángeles, no podemos confiarnos nosotros. Todavía es su primer objetivo y a través de muchas maneras él está intentando borrar la ley de Dios de la conciencia humana. Debemos tener esto claro porque a medida que avancemos en este estudio veremos que él es el problema principal. Surge una y otra vez el gran conflicto. Satanás se envalentonó en su rebelión y expresó su desprecio por la ley del Creador. No la podía soportar. Afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad. Que siempre los guiaría con rectitud y que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de los grandes objetivos de su subversión. Debido a que los hijos de los hombres rechazan las más claras enseñanzas de su palabra y pisotean su ley, Dios les deja que elijan lo que ellos desean, desprecian la verdad y permite creer una mentira. Cuidado con esto. Cuando alguien empieza a rechazar a Dios, buscando nuevas ideas y nueva luz, cuando el Señor ve que ya no hacen caso, ya no obedecen, ¿qué hace? Los deja que elijan lo que ellos desean. Desprecian la verdad y les permite creer, ¿qué cosa? La mentira. Esto es trágico, hermanos. Se niegan a ceder las convicciones del Espíritu Santo y Satanás
transformándose en ángel de luz, los lleva cautivos a su voluntad. Si los hombres estuvieran más familiarizados con la palabra de Dios y obedecieran sus enseñanzas, no podrían ser engañados, pero muchos están siendo engañados aquí, miren. Se niegan a ceder las convicciones del Espíritu Santo. Los que están negando al Espíritu Santo, Walter, ¿está claro esto? Se niegan a ceder las convicciones del Espíritu Santo y Satanás, transformándose en ángel de luz, los lleva cautivos a su voluntad. Si los hombres estuvieran más familiarizados con la palabra de Dios y la obedecieran sus enseñanzas, no serían engañados. Pero muchos están siendo engañados y esos engañados están engañando a otros. Pero descuidan el gran detector del fraude y la mente se confunde y corrompen las artes engañosas de los hombres y el poder secreto del padre de las mentiras. La obcecación de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Miles de personas rechazan la palabra de Dios como si no mereciese fe, mientras aceptan con absoluta confianza los engaños de Satanás. Satanás engaña fácilmente porque muchos están rechazando la verdad presente, la verdad de Dios. Hacen alarde de tanto descaro como si en realidad hubiesen hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno, como si hubiesen elevado una barrera insalvable e indestructible entre ellos y la venganza de Dios. Nada puede despertar sus temores. Se han sometido tan completamente al tentador, están tan ligados a él y tan dominados por su espíritu que no tienen ni fuerza ni deseos para escapar de su lazo. No la tienen. Conflicto de los siglos 548. La sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo al sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará. Testimonios, tomo 7, página 137. El espiritismo velado. Miren cómo trabaja Satanás. Conflicto de los siglos 575. El espiritismo es el otro gran tema en los eventos del tiempo final. En este tiempo, hermanos, Satanás tiene resuelto unir los cristianos profesos e impíos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Miren qué interesante. Cristianos e impíos se unirán con el espiritismo. Cuidado con todo eso, queridos. Pero vendrá con una nueva imagen. Miren la imagen que trae ahora. Vestido con ropa nueva. Aparecerá como algo que no es. Bajo este disfraz cristiano. Satanás se está volviendo cristiano. El espiritismo prepara con éxito que la gente acepte las falsas enseñanzas de espíritus malignos que contradicen directamente las escrituras. Satanás no cederá una pulgada de terreno mientras no sea rechazado por el poder de los ángeles, de los mensajeros celestiales. El pueblo de Dios debe hacerle frente como lo hizo nuestro Salvador con las palabras como escrito está. Nadie nos mueva de eso. Satanás puede hoy citar las santas escrituras como el tiempo de Cristo y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener engaños. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las escrituras. Los que quieran permanecer firmes, muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios. Miren esta parte, hermanos. Espíritus de demonios que ¿qué van a hacer? Personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Esto está por venir. Ya inició, hermanos. Ya inició. Se van a aparecer demonios en forma de seres queridos. ¿Sabían ustedes eso? Está escrito en el conflicto de los siglos. Y van como amigos importantes y van a empezar a manifestar las herejías.
Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos, ¿qué cosa? Nada saben, y de que los que aparecen como tales, ¿qué son? Espíritus de demonios. ¿Y esto qué es, hermanos? ¿Y ahora esto qué es y por qué sacamos aquí, Daniela? ¿Qué es un zombie? Muertos vivientes. ¿A poco los, bueno, o están muertos o están vivos? ¿A poco existen los muertos vivientes? Ahora, yo quiero que pongan atención a esta parte, queridos hermanos, porque Satanás está siendo tan astuto que está haciendo esto en preparación para engaños. Todo lo que está haciendo Hollywood, todas las películas, todas las historias proféticas de Hollywood falsas, son para destruir y son para entretener y son para confundir. ¿Y saben una cosa? A muchos les gusta esto. A muchos les gusta esto. Los zombies. Muertos vivientes, promovidos para atentar contra uno de los últimos engaños de Satanás. ¿Saben qué está diciendo Satanás? Que los muertos siguen viviendo, sigue atentando contra la inmortalidad del alma, la no inmortalidad del alma que nosotros predicamos. Satanás dice, sí, no, se mueren y siguen vivos. Se mueren y siguen vivos. ¿Ya han visto las películas? Yo he viajado y cuando viajo he visto algunas películas porque no me queda de otra. Tengo que verlas. ¿Y saben qué? Es espantoso ver cómo Satanás está uniendo a los muertos con los vivos. Porque hasta conviven, se casan, son novios. Y ya quieren unirlos, decir que la vida con los muertos es bonita. ¿Dónde empezó y cuándo empezó esto? En los años 40. No sé si ustedes han oído hablar de la tenebrosa historia de la zombie haitiana que regresó entre los muertos. Fue la primera. Ocurre que el 24 de octubre de 1936 ocurrió en el pueblo haitiano de Eneri un acontecimiento que trastornó la aparente calma de sus habitantes. Ese día, bajo el deslumbrante sol del Caribe, apareció una mujer, más bien una anciana, desnuda, con el rostro cubierto por un retazo ya deshilachado harapiento. En medio de su pánico, algunos residentes de Eneri observaron el notable parecido físico de esta mujer con Felicia Félix Mentor, quien por lo demás también cojeaba de la pierna izquierda. El único gran detalle es que Felicia había fallecido 29 años atrás. Tras padecer una larga enfermedad, muere y fue enterrada en 1907 y regresa en 1936. ¿Qué les parece? Cuando eso sucedió, hermanos, fue una noticia mundial, de tal manera que allí empezaron a hacer las películas de los zombies. Pero ella nunca regresó. Fue Satanás quien se poseyó de un muerto. Y así empezaron a surgir todos los muertos que de repente surgían. Y hermanos, Haití y varios países donde hay alta brujería, regresan muertos. Fíjense bien lo que me han dicho a mí. Muertos regresan a las fábricas a cobrar como si fueran empleados todavía. ¿Qué dice la Biblia? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué cosa? Nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perece su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 5 y 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Los muertos vivientes no mueren.
Satanás está hablando acerca de la inmortalidad. Por eso en las películas ven las invasiones de los zombies y que no mueren. Y que infectan a todos hasta que ya mejor hacen alianzas con ellos. En el fin y el suplicio que viene después del milenio, los malos resucitarán. Pero dice la Escritura, el espíritu de profecía, que van a resucitar como murieron. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han leído esa parte? ¿Cómo van a resucitar los impíos en la segunda resurrección? ¿Cómo van a resucitar? Si fueron sin brazo, si fueron con cáncer, si fueron ciegos, si fueron con lepra, si fueron sin pierna, como murieron, con odio, con rencor, con todo tristeza, sin piel, van a resucitar. Y saben una cosa, para pasar un suplicio. Espero me comprendan esta parte, lo dice el Conflicto de los Siglos y el libro Primeros Escritos. En la desolación de la tierra, hermanos, vean eso, y el milenio al final, ahí está todo lo que estamos mencionando. Los impíos resucitan. Esos son los zombies que Satanás está presentando ahora. Y está haciendo ver que es fácil y que es bueno y que se pueden unir. Eso es satánico, es abominación. Está mostrando que los zombies viven bien. Y la gente entonces empieza a amar y atender a los zombies y empieza a relacionarse con ellos sin darse cuenta que los zombies son el castigo de la segunda muerte. Antes de que llegue el juicio final, resucitan para recibir su castigo, pero antes de que venga el juicio final, viven un tiempo. Y la Escritura dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Imagínense ustedes que alguien viva sin brazo 20 años y sangrando. Que alguien viva con cáncer ya de muerte 50 años. Esto es lo que Satanás está enseñando. Al fin de la desolación de la tierra, casi al fin de los 1000 años. Entonces los impíos resucitan otra vez para recibir el juicio final. ¿Estamos de acuerdo? Pero resucitan como murieron y pasan el suplicio, el castigo, el martirio, el sufrimiento, y van a querer morir y no podrán. Miren lo que dice Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿De qué habla allí? ¿De qué tiempo habla allí? Si ustedes ven el contexto de ese texto y el antes, habla de la tierra nueva. Habla de la tierra nueva, donde ya no habrá más muerte, donde no habrá dolor y no habrá pecadores. Pero entonces aquí dice que en ese tiempo y en ese lugar no habrá más niño allí que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Esto qué indica? ¿Qué indica, hermanos? ¿Saben qué indica esto? Que cuando el milenio se acabe y venga y resuciten los impíos para la ejecución de su juicio final, ¿saben qué? Resucitan y están 100 años todavía en vida. Mientras Satanás toda otra vez engaña a la tierra. Eso es lo que dice la desolación de la tierra después del milenio, Apocalipsis, y también lo dice el conflicto de los siglos. Satanás los engaña y dice el libro Primeros Escritos, búsquenlo, donde habla acerca del milenio. Hacen hasta pertrechos de guerras. Hacen hasta pertrechos de guerras. Y entonces le engaña a Satanás a todas esas multitudes que están como zombies y dice, tomemos la ciudad, somos más que ellos. Las películas que están haciendo hoy están diseñando lo que viene. Pero lo están distorsionando totalmente. La están distorsionando. En ese tiempo hacen pertrechos de guerras. Intentan tomar la ciudad. Pero de Dios desciende fuego del cielo. Walter. Sé que después de los 2000 años, cuando los muertos, la segunda resurrección, van a vivir 100 años ahí. Es lo que dice aquí, mira.
porque el niño morirá de 100 años. Si fuera la tierra nueva, ya no hay muerte. Entonces está hablando de cuando termine el milenio, antes de que venga el juicio final. Entonces, si un niño murió en pecado, 100 años es lo que va a vivir y va a morir. Y el pecador de 100 años será maldito. No pasará de 100 años y entonces todo acabará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es muy interesante esto. Muy importante. Esto es lo que viene. Ahora, ¿por qué hacemos referencia a esto? Por el espiritismo moderno, que se está gestionando fuertemente a través de los zombies, los muertos vivientes, que no existen, son demonios que poseen muertos. Pero esto sí es cierto. Pasará después del milenio. Y entonces Satanás sitiará la tierra nueva y les dirá y los engañará a ellos y harán pertrechos de guerra para tomar la ciudad. Pero de Dios descenderá fuego del cielo. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir a todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3:10. Todos aquellos cuya fe no están firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo artificio de injusticia a fin de alcanzar dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños seguirían aumentando. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres cedan voluntariamente a sus tentaciones. Pero solo puede lograr sus fines cuando eso suceda los que busquen sinceramente la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia. Haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio. ¿En qué? En el Dios de la verdad. Amén. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la promesa del Salvador. Y enviará todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir una sola alma confíe a él, sea vencida por Satanás. Los hombres de inteligencia están infatuados con brujería satánica, tan ciertamente como los días de Pablo. Miles aceptan la opinión del ministro, obedecen los mandatos del papa, sacerdotes, abandonan la palabra de Dios y desprecian su verdad. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos y reviste su disfraz de cristiano. Pero el Espíritu dice expresamente que en tiempos venideros algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. 1 de Timoteo 4:1. ¿Qué dice el Señor? Terminamos aquí. Mirad que nadie os engañe. Cuiden su fe, cuiden su familia, cuiden su iglesia, mantengan la unidad, no busquen nuevas luces. Ya tenemos suficiente con la que tenemos. Cristo viene pronto. Debemos estar listos y nada ni nadie debe de engañarnos. Amén. Preguntas, si hay alguna. Si no, terminamos. ¿Hay algún comentario? ¿Preguntas? ¿Dudas? Que el Señor nos ayude. Que el Señor bendiga la obra aquí en Olmos. Hermanos, firmes y adelantes. Cristo viene muy pronto. Dios nos ayude a programar el plan misionero que tenemos para unos 5 o 6 meses. Oremos por eso, porque haremos grandes cosas para la gloria de Dios en este lugar. Vamos a colocarnos de pie. Si cantamos el himno para despedir el sábado. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar. Solo vino poco ha, ya lo vemos terminar. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe
Dios y Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque nos permites ver la luz del tiempo del fin. Porque nos permites ver que todos estos acontecimientos son señales de que Cristo ya viene pronto. Danos tu bendición, la sabiduría de lo alto, el discernimiento. Permite, Señor, que nadie nos engañe y tengamos siempre la luz de la verdad presente. Conságranos a ti, guíanos a cada paso. Condúcenos, Señor, hasta tu presencia. Gracias por el sábado que nos diste. Gracias por las almas que se bautizaron y porque concluimos estas conferencias. Bendice a tu iglesia y a los líderes. Pedimos, Señor, que al iniciar esta nueva semana, tu Espíritu Santo nos dirija. Ayúdanos, Señor, a avanzar y hacer tu voluntad. Concédenos tu divina gracia, tu misericordia. Llénanos de tu Espíritu Santo y fortalécenos y ven pronto, Señor. Lleva con bien a tus hijos, anímanos, fortalécenos, sánanos, únenos y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.